Sean todos bienvenidos a Ciencia y Salud en Sintonía, un podcast donde desentrañaremos los problemas actuales de salud pública y su relación con nuestros estilos de vida. Soy Diego Báez y junto a mis compañeros Benjamín, Carlos, Juan David y yo, Renata, les acompañaremos en este viaje informativo, con ciencia clara, crítica y útil para tu día a día. En este episodio hablaremos de un tema urgente, vacuna y desinformación. Vamos a explorar cómo funcionan las vacunas, por qué son tan importantes y qué consecuencias trae la falta de información confiable. También tendremos visitas, datos curiosos y desmontaremos varios mitos que han proliferado especialmente durante la pandemia. Así que ponte cómodo, ajusta tus audífonos y prepárate para entender el rol vital de las vacunas y cómo la desinformación puede ser tan peligrosa como un virus. Ahora lo que vamos a hacer es una analogía rápida para ayudar a comprender cómo actúan las vacunas. Imaginen que estamos en un simulacro de incendio. No hay fuego real, pero aprendemos cómo reaccionar. Hoy nos acompaña cada movimiento, Dante Benavides, cada acción está estudiante pensada de tercer para año que, de enfermería, si el que peligro llega a ser real, actualmente estudia sepamos en la exactamente Universidad de qué Los hay que hacer. Las vacunas hacen Hola, algo muy muchas parecido. gracias por invitarme y Son tenerme como una considerado para práctica este que le podcast. enseña al cuerpo Estoy a actuar atento de a sus forma preguntas. rápida y eficiente cuando se encuentra con una enfermedad, pero sin tener que pasar por la enfermedad real. Es como mostrarle al sistema inmunológico una ficha policial del criminal, antes que conozca a la persona. Así el cuerpo ya sabe que espera y está listo para defender rápidamente y sin dudar. Claro, porque no queremos que el sistema inmunológico aprenda a defenderse durante el ataque, sino que éste se prepare con anticipación, evitando así la devastación que podría causar la enfermedad. Es como dar una clase de defensa antes de una batalla. Hoy nos acompaña Dante Benavides, estudiante de tercer año de enfermería, que actualmente estudia en la Universidad de Los Lagos. Hola, muchas gracias por invitarme y tenerme considerado para este podcast. Estoy atento a sus preguntas. ¿Qué es una vacuna? Explícala de forma fácil para los papás y alumnos del colegio. Una vacuna es una forma de enseñar a nuestro cuerpo a defenderse de ciertas enfermedades aún sin tener que enfermarnos primero. Funciona como una especie de entrenamiento para nuestras defensas, para que si en algún momento nos enfrentamos al virus o bacteria real, nuestro cuerpo sepa cómo reaccionar y protegernos rápidamente. ¿Por qué es importante vacunarse aunque no estemos enfermos? Vacunarse es una forma de prevenir. Aunque estemos sanos hoy, las vacunas nos preparan para el futuro y así podemos evitar que enfermemos de manera grave. Además, cuando nos vacunamos también protegemos a las personas a nuestro alrededor, como nuestros abuelos, hermanos o compañeros que no pueden vacunarse por razones médicas. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo a vacunarse? Entiendo que algunas veces de miedo, sobre todo si no te gustan las agujas, pero la vacuna dura solo unos segundos y lo que ganamos con ella es mucho más importante. Por ejemplo, salud, protección y tranquilidad. Además, los profesionales de salud estamos ahí para ayudarte a sentirte seguro y más acompañado. ¿Cuáles son las vacunas más comunes que se ponen en los colegios y para qué sirven? En Chile, el Ministerio de Salud tiene un calendario de vacunación escolar para proteger a los niños de enfermedades graves. En los colegios se aplican principalmente dos vacunas. Una, que es la vacuna DTPA, que se pone en primero básico. Protege contra 3 enfermedades: la difteria, el tétanos y la tos convulsiva. Estas son enfermedades que pueden ser muy peligrosas si no se previenen, y esta dosis refuerza la protección que los niños ya recibieron cuando eran más pequeños. Y en cuarto básico se aplica la vacuna contra el virus de papiloma humano, como el VPH. Esta vacuna se pone en 2 dosis, y es muy importante porque previene infecciones que en el futuro pueden causar distintos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino o de garganta. Estas vacunas hay que recalcar que son gratuitas. Se aplican directamente en los colegios y ayudan no solo a cada estudiante, sino también a toda la comunidad escolar. ¿qué pasa si muchos niños no se vacunan en un colegio? Si muchos niños no se vacunan, aumenta el riesgo de que las enfermedades reaparezcan y se propaguen. Las vacunas sí protegen de enfermedades graves y algunas pueden incluso salvar vidas, muchas por así decirlo. No son solo una sugerencia, son una herramienta clave de salud pública, respaldada por evidencia científica y usada en todo el mundo. ¿Las vacunas realmente nos protegen de las enfermedades graves o es solo una recomendación? Las vacunas sí nos protegen, y no es solo una recomendación, es una medida de salud pública comprobada. Gracias a las vacunas, muchas enfermedades que antes eran comunes y peligrosas, como el sarampión o la poliomielitis, hoy casi no existen. No solo nos cuidan a nosotros, sino que también ayudan a proteger a quienes no pueden vacunarse, como personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunes debilitados.
Al final, por eso vacunarse es una forma de cuidarnos entre nosotros. ¿Cómo ayudan los enfermeros como tú en el proceso de vacunación escolar? Los enfermeros participamos en la planificación, preparación y administración de las vacunas en los colegios. También educamos a los niños y apoderados. También resolvemos dudas y acompañamos en el proceso para que al final sea seguro y tranquilo. También registramos cada vacuna y vigilamos posibles reacciones. ¿Qué cuidados básicos se deben tener después de vacunarse? Después de vacunarse es normal sentir un poco de dolor en el brazo o tener fiebre leve. Es importante descansar, tomar líquido y no hacer actividad física intensa ese día. Si el malestar dura más de 48 horas o hay algo que preocupe, lo mejor es consultar en el centro de salud. ¿Has visto casos en que una vacuna evitó una enfermedad en la comunidad escolar? De hecho, sí, por ejemplo, cuando hay campañas de influenza, se nota que hay menos niños hospitalizados por complicaciones respiratorias. También gracias a la vacuna del sarampión, por ejemplo, no hemos tenido brotes grandes en años. Eso demuestra que al final las vacunas funcionan y protegen a toda la comunidad. ¿Qué es una vacuna? Explicada de forma fácil para los papás y alumnos del colegio. Una vacuna es una forma de enseñar a nuestro cuerpo a defenderse de ciertas enfermedades aún sin tener que enfermarnos primero. Funciona como una especie de entrenamiento para nuestras defensas, para que si en algún momento nos enfrentamos al virus o bacteria real, nuestro cuerpo sepa cómo reaccionar y protegernos rápidamente. ¿Por qué es importante vacunarse aunque no estemos enfermos? Vacunarse es una forma de prevenir. Aunque estemos sanos hoy, las vacunas nos preparan para el futuro y así podemos evitar que enfermemos de manera grave. Además, cuando nos vacunamos también protegemos a las personas a nuestro alrededor, como nuestros abuelos, hermanos o compañeros que no pueden vacunarse por razones médicas. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo a vacunarse? Entiendo que algunas veces de miedo, sobre todo si no te gustan las agujas, pero la vacuna dura solo unos segundos y lo que ganamos con ella es mucho más importante. Por ejemplo, salud, protección y tranquilidad. Además, los profesionales de salud estamos ahí para ayudarte a sentirte seguro y más acompañado. ¿Cuáles son las vacunas más comunes que se ponen en los colegios y para qué sirven? En Chile, el Ministerio de Salud tiene un calendario de vacunación escolar para proteger a los niños de enfermedades graves. En los colegios se aplican principalmente dos vacunas. Una, que es la vacuna de TPA, que se pone en primero básico. Protege contra 3 enfermedades: la difteria, el tétanos y la tos convulsiva. Estas son enfermedades que pueden ser muy peligrosas si no se previenen, y esta dosis refuerza la protección que los niños ya recibieron cuando eran más pequeños. Y en cuarto básico se aplica la vacuna contra el virus de papiloma humano, como el VPH. Esta vacuna se pone en 2 dosis, y es muy importante porque previene infecciones que en el futuro pueden causar distintos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino o de garganta. Estas vacunas hay que recalcar que son gratuitas. Se aplican directamente en los colegios y ayudan no solo a cada estudiante, sino también a toda la comunidad escolar. ¿Qué pasa si muchos niños no se vacunan en un colegio? Si muchos niños no se vacunan, aumenta el riesgo de que las enfermedades reaparezcan y se propaguen. Las vacunas sí protegen de enfermedades graves y algunas pueden incluso salvar vidas, muchas por así decirlo. No son solo una sugerencia, son una herramienta clave de salud pública, respaldada por evidencia científica y usada en todo el mundo. ¿Las vacunas realmente nos protegen de las enfermedades graves o es solo una recomendación? Las vacunas sí nos protegen, y no es solo una recomendación, es una medida de salud pública comprobada. Gracias a las vacunas, muchas enfermedades que antes eran comunes y peligrosas, como el sarampión o la poliomielitis, hoy casi no existen. No solo nos cuidan a nosotros, sino que también ayudan a proteger a quienes no pueden vacunarse, como personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunes debilitados. Al final, por eso vacunarse es una forma de cuidarnos entre nosotros. ¿Cómo ayudan los enfermeros como tú en el proceso de vacunación escolar? Los enfermeros participamos en la planificación, preparación y administración de las vacunas en los colegios. También educamos a los niños y apoderados. También resolvemos dudas y acompañamos en el proceso para que al final sea seguro y tranquilo. También registramos cada vacuna y vigilamos posibles reacciones. ¿Qué cuidados básicos se deben tener después de vacunarse?
Después de vacunarse es normal sentir un poco de dolor en el brazo o tener fiebre leve. Es importante descansar, tomar líquido y no hacer actividad física intensa ese día. Si el malestar dura más de 48 horas o hay algo que preocupe, lo mejor es consultar en el centro de salud. ¿Has visto casos en que una vacuna evitó una enfermedad en la comunidad escolar? De hecho, sí, por ejemplo, cuando hay campañas de influenza, se nota que hay menos niños hospitalizados por complicaciones respiratorias. También gracias a la vacuna del sarampión, por ejemplo, no hemos tenido brotes grandes en años. Eso demuestra que al final las vacunas funcionan y protegen a toda la comunidad. Y bueno, ahora quiero contarles sobre el tema que nos tocó profundizar harto en este proyecto y que se relaciona directamente con todo lo que hemos estado conversando sobre la vacuna y la desinformación. Y es el rol de los profesionales de la salud, que ojo, no es menor. Pero a veces uno piensa que una vacuna es como llegar al consultorio, te la ponen y ya, listo. Pero no, detrás de eso hay mucho más. Y es precisamente de eso es que yo quiero hablar hoy. Hace poquito, recientemente, entrevistamos a un estudiante de tercer año de enfermería y su testimonio fue bacán, fue completo. Y él nos explicó desde su experiencia cómo funciona este sistema, qué rol cumplen los profesionales y cómo enfrentan en terreno el desafío de la desinformación. Y no solo eso, sino que también cómo se preparan, cómo estudian, cómo reciben las dudas de la gente y cómo muchas veces tienen que hacer de psicólogos, de comunicadores, de educadores y todo al mismo tiempo. Y eso me marcó, porque me di cuenta que a veces damos por sentado ese trabajo. Pensamos que las personas son un tema médico, pero en verdad, si no hay alguien que te explique bien, con empatía, con datos, hay quien no lo vea, pero también con calma y con humanidad, no hay vacuna que valga. Y eso se vio clarísimo en pandemia, pero también después. Hasta el día de hoy sigue pasando. En Chile, los equipos médicos de salud fueron fundamentales para el éxito del plan de vacunación contra el COVID-19. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos del Ministerio de la Salud, la OPS y de la OMS. Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica en lograr altos niveles de cobertura. Y eso no fue magia, fue trabajo. Trabajo de miles de personas que estuvieron vacunando en consultorios, en hospitales, en escuelas, en centros móviles, en las plazas, en las ferias, en todos lados básicamente. Y no solo ponían vacunas, sino que también respondían a dudas como: ¿esta vacuna me va a cambiar el ADN? ¿Es verdad que tiene un chip? ¿Me puedo morir por ponérmela? ¿O si ya tuve COVID, por qué vacunarme? Y muchas más. Todas esas preguntas salieron y siguen saliendo normalmente y son legítimas, porque la desinformación es potente, sobre todo en redes sociales, desde muchas veces la mentira se viraliza más rápido que la verdad. Y ahí otra vez aparecen ellos, los profesionales de la salud, y no solo saben lo que hacen, sino que también están dispuestos a hablar con respeto, a escuchar, a explicar las veces que sea necesario. Y eso lo conversamos también con el estudiante que entrevistamos. Él me decía que una de las cosas que más le cuesta a veces es que la gente no llegue con dudas, sino con miedo. Y no es lo mismo aclarar una duda que calmar un miedo. Para esto necesitas tiempo, formación, vocación, disciplina. Porque hay personas que llegan súper angustiadas, que escuchan algo de TikTok o en un grupo de WhatsApp y que realmente están preocupadas. Y ahí, su trabajo no es decirle ya, no sea tonto, sino explicarle con argumentos reales, con calma y sobre todo sin juzgar. Y eso me hizo pensar también en cómo se han ampliado el rol de los profesionales de la salud en este último tiempo. Ya no basta con que sepan inyectar o leer una ficha clínica. Tienen que saber comunicar, tienen que saber usar redes, tienen que ser capaces de transmitir confianza en un mundo donde la información está completamente mezclada con opiniones, miedos, rumores, teorías conspirativas y muchas más. Por ejemplo, ahora en 2025 siguen habiendo campañas de vacunación y aunque no estamos en pandemia, igual siguen apareciendo brotes de enfermedades como la sarampión o la tos compulsiva o el mismo COVID, aún la gente que quedó rezagada
la misma influenza, porque hay gente que ha decidido no vacunarse, justamente por culpa de noticias falsas. Y ahí otra vez entra el equipo de salud, pero ya no están solo en los consultorios, también están en Instagram, en TikTok, en charlas escolares, incluso haciendo lives o respondiendo preguntas en tiempo real, siempre apoyando a la gente, aclarándole todo, haciendo más fácil la comunicación o el poder ir de repente a un centro médico y no tener tanto miedo. Y todo eso lo hacen muchas veces sin que se le pague más por eso. Lo hacen porque entienden que su rol hoy en día va mucho más allá de lo técnico. Están luchando contra un sistema de desinformación brutal, donde cualquiera puede decir cualquier cosa y suena increíble. Y ellos tienen que salir a desmentir con evidencia, datos reales, pero siempre sin perder la humanidad. Y eso claramente no es fácil. También hay que decir que si bien en Chile tenemos una red bastante sólida de atención primaria, los profesionales de salud también enfrentan hartos desafíos. Hoy sobrecarga laboral, falta de recursos en algunos centros, hay lugares rurales donde cuesta que lleguen todas las dosis necesarias o simplemente en donde hay muy poco personal y mucha demanda. Y aún así hacen todo lo posible por llegar, por cubrir, por mantenerse al día con los esquemas de vacunación, especialmente en niños y adultos mayores. Y me parece clave mencionar que no solo estamos hablando de médicos o enfermeros, estamos hablando también de TENS, de auxiliares, de personal formativo que coordina turnos, de los que llaman por teléfono para recordar las fechas, de los que reorganizan puntos móviles. Y todo este trabajo no se ve tanto, pero es fundamental para que el sistema funcione, para que el pueblo esté bien. Y otra cosa que me hizo mucho sentido al preparar este episodio fue entender cómo el profesional de la salud no solo aplica protocolos, también construye comunidad. Porque cuando tú vas a vacunarte y te atienden bien, con respeto, con claridad, uno como que le agarra cariño o se confía, y cuando agarras eso, uno recomienda. Y eso hace que la información verdadera se difunda, que el miedo baje, que la protección aumente. Es como una cadena positiva. Y así que, en resumen, los profesionales de la salud son literalmente uno de los pilares más importantes para frenar la desinformación sobre vacunas. Y no desde un escritorio o una oficina, sino en la calle, en el consultorio, en la feria, en las redes sociales, en todos lados. Y por eso hay que valorar su trabajo, reconocerlo y también apoyarlo. Porque no pueden hacerlo solos. Necesitan que como sociedad entendamos la importancia de la información real, que verifiquemos fuentes, que consultemos expertos y que no compartamos la primera que nos llega por WhatsApp. Y antes de cerrar, quiero aprovechar este espacio para dejar un agradecimiento muy especial. Muchas gracias a Dante Benavides por acompañarnos en esta ocasión y responder las preguntas que nos dejó el público encuestado. Fue realmente valioso escuchar tu experiencia y tus palabras. Gracias por aportar tanto a este proyecto. De verdad, lo que nos compartiste nos ayudó a ver muchas cosas con otros ojos. El tiempo. Qué palabra tan corta, pero a la vez tan intensa. No lo vemos, no lo tocamos, pero lo sentimos en los huesos, en los recuerdos, en la piel. El tiempo cambia las estaciones, transforma ideas, cura heridas y también construye avances, a veces silenciosamente. Uno de esos avances, quizás de los más subestimados, es la vacuna. Una pequeña dosis que a primera vista no parece tan significante. Una inyección, unos minutos en una sala de espera, pero detrás de ese simple gesto hay siglos de historia, hay ciencia, hay riesgo, hay error, hay valentía y sobre todo hay tiempo. Porque las vacunas no siempre estuvieron allí, no siempre fueron seguras, ni aceptadas, ni entendidas. Su historia es la historia de la paciencia, de la evolución científica, del ensayo y del error. Hoy quiero invitarles a recorrer ese camino, a mirar atrás para entender cuánto hemos cambiado y todo lo que el tiempo nos ha permitido aprender.
En el año 1796, en Inglaterra, un médico llamado Edward Jenner observa un fenómeno curioso. Las mujeres que ordeñan vacas y contraían una forma leve de viruela bovina no enfermaban de la viruela humana. En un acto que hoy sería considerado poco ético, pero que en su contexto fue revolucionario, Jenner toma material de una llaga de viruela bovina y se lo inocula a un niño de 8 años. Luego se expone a viruela real y el niño no se enferma. Ese fue el primer gran hallazgo, la primera vacuna moderna, y también el gran hito que marcó un antes y un después en nuestra relación con las enfermedades. Hasta ese punto, la humanidad se resignaba a convivir con epidemias devastadoras, a enfermar era parte de la vida, de la infancia, del destino. No había defensa. La peste, la viruela, el sarampión, el cólera, todo llegaba sin aviso y sin piedad. Pero la vacuna trajo algo que no teníamos: la posibilidad de prepararnos antes del ataque, de prevenir, no solo curar. El tiempo empezó a jugar a nuestro favor. Durante el siglo XIX, las ideas de Jenner se expandieron lentamente. La vacunación se extendió, primero con resistencia, luego con aceptación. Pero aún falta mucho camino para recorrer. Cada nuevo avance requería años de investigación, pruebas, errores, repeticiones. El tiempo era necesario, innegociable, porque la ciencia no corre, camina con pasos firmes. A comienzos del siglo XX, las vacunas ya eran parte del arsenal médico. Se desarrollaron contra la difteria, el tétanos y la tuberculosis. La idea de que podíamos enseñarle al cuerpo a defenderse se volvió más clara. Se entendió que una pequeña exposición controlada y medida podía salvar millones de vidas. Pero fue la poliomielitis que el mundo entendió el verdadero poder del bien utilizado. Tiempo. La polio, esa enfermedad cruel que atacaba a los niños y los dejaba paralizados para siempre, fue durante las décadas una de las más temidas. No tenía cura, las familias vivían con el temor constante de un brote, hasta que en los años 50 apareció la vacuna de Jonas Salk. Más adelante, la vacuna oral de Albert Sabin. Y otra vez, el tiempo mostró su fruto. La polio empezó a desaparecer. En muchos países como Chile, no hay casos autóctonos desde hace décadas. Y no porque la enfermedad desapareciera sola, sino porque durante años se vacunó de forma constante, masiva y organizada. El tiempo no borra enfermedades por arte de magia. Las borra cuando se combina la ciencia y la voluntad. Ese es el patrón que se repite una y otra vez. La viruela fue erradicada en 1980, un hito histórico, no gracias a un medicamento, ni a una solución milagrosa, sino gracias a una vacuna y casi 2 siglos de trabajo. Desde Jenner hasta la campaña de erradicación global pasaron más de 180 años. 180 años de registros, estudios, decisiones y persistencia. Eso es lo que representa el tiempo en la historia de las vacunas. La capacidad de la humanidad para aprender de sus errores y no volver a repetirlos. Con el avance de los siglos, las vacunas fueron evolucionando. Ya no eran solo virus debilitados. Empezaron a usar fragmentos del virus, proteínas purificadas, toxinas inactivas. Cada generación científica aportó mejoras. Cada década nos trajo una vacuna nueva contra la hepatitis, la rubeola o el VPH. Y entonces llegó el siglo XXI. Con él la biotecnología y la bioinformática, además de una nueva generación de vacunas, las de ARN mensajero,
una revolución silenciosa. Estas vacunas no contienen ni virus muertos ni vivos, contienen células ni partes del patógeno, contienen una instrucción, un mensaje temporal que le indica a nuestras células cómo fabricar una pequeña parte del virus, solo una proteína, y esa proteína, al ser detectada, activa la defensa. Es como un entrenamiento virtual, como una simulación militar sin soldados reales, como si mostráramos una foto al enemigo antes de que aparezca. Lo impresionante de esta tecnología es que se había estudiado desde hace años. Encontró una gran oportunidad con la pandemia del COVID-19. En tiempo récord, menos de un año, se desarrollaron vacunas eficaces, seguras y de última generación. Algo impensado en otros tiempos. Pero no fue magia, fue tiempo acumulado. Décadas de trabajo silencioso, investigaciones desde los 90 exploraban las posibilidades del ARN mensajero. Equipos que fracasaron muchas veces antes de lograrlo. El COVID no generó una respuesta rápida por casualidad. Lo hizo porque el tiempo ya estaba trabajando desde antes. Y ese es otro punto clave. El tiempo no se mide solo en años, se mide en intentos, en ensayos, en lecciones. Y en persistencia. Cuando hablamos del paso del tiempo en las vacunas, también hablamos de humanidad, de personas que murieron esperando una cura, de otras que sobrevivieron gracias a una vacuna, de niños que pudieron crecer, estudiar, formar familias, porque una campaña llegó a su escuela a tiempo. Hablamos de generaciones que ya no saben lo que era vivir con miedo a la tosferina o al sarampión, porque alguien antes que ellos decidió confiar, decidió vacunarse, decidió formar parte de este círculo de aprendizaje colectivo. Y aquí entra algo fundamental, la memoria. Vacunarse hoy también es un acto de memoria, de reconocer que hubo aún antes, que hubo errores, que hubo sufrimiento y que ahora, gracias al paso del tiempo y al avance de la ciencia, que tenemos algo mejor. Es fácil olvidar que costó llegar hasta aquí. Es fácil ver una vacuna como un trámite más. Pero si realmente entendiéramos lo que representa, la miraríamos con otros ojos, con respeto y con gratitud. La historia de las vacunas es, al final, la historia del tiempo usado con inteligencia, de cómo transformamos el miedo en conocimiento, de cómo cada generación heredó un poco más de protección que la anterior. Y lo mejor es que aún no termina. Hoy se desarrollan vacunas contra el cáncer, contra el VIH, contra enfermedades autoinmunes. Lo que hace 50 años parecía ciencia ficción, hoy está en laboratorios y con cada año que pasa, el horizonte se amplía. Así que la próxima vez que pienses en una vacuna, recuerda esto. No es solo una aguja, es tiempo convertido en protección. Es el pasado, el presente y el futuro trabajando juntos en una dosis. Es el resultado de siglos de esfuerzo, dedicación y confianza. Porque el tiempo, cuando se pone al lado de la vida, siempre gana. Veremos mi sesión en la que hablamos de casos famosos de desinformación de las vacunas. Aunque las vacunas han salvado millones de vidas, también han sido objeto de rumores, teorías conspirativas y desinformación que han puesto en riesgo la salud pública. 1. Andrew Wakefield y la fuerte relación entre la vacuna MMR y el autismo. En 1998, el médico británico Andrew Wakefield publicó un estudio en The Lancet, una revista médica muy prestigiosa, donde afirmaba que la vacuna triple vírica, sarampión, paperas y rubiola causaban autismo en niños. El estudio se basaba en solo 12 niños y estaba lleno de errores metodológicos. Más tarde se descubrió que Wakefield había manipulado los datos y tenía conflicto de interés económico, ya que trabajaba con abogados que demandaban a fabricantes de vacunas. En 1910, The Lancet retiró el artículo y Wakefield fue expulsado del Colegio Médico Británico. En consecuencia, la vacuna infantil bajó drásticamente en países como Reino Unido y Estados Unidos. Hubo brotes de sarampión que causaron hospitalizaciones y muertes. A pesar de haber sido completamente desacreditado, el mito de que las vacunas causan autismo sigue circulando. 2. La vacuna contra el virus VPH, virus del papiloma humano, en Japón. En 2013,
Tras la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano, varios médicos reportaron casos de efectos secundarios graves como parálisis y dolor crónico, sin pruebas científicas sólidas. Esto generó miedo en la población y el gobierno japonés suspendió su recomendación oficial de la vacuna. La cobertura pasó del 70% a menos del 1% en pocos años. Consecuencia: expertos estiman que miles de mujeres podrían morir de cáncer cervical en las próximas décadas por no haber sido vacunadas. Japón tardó casi 10 años en volver a promover la vacuna. 3. Desinformación durante la pandemia del COVID-19. Desde el inicio de la pandemia del 2020, la desinformación sobre la vacuna COVID-19 se expandió masivamente por redes sociales. Algunas teorías populares incluían: las vacunas tienen microchips para controlar a la población, modifica el ADN humano, causan infertilidad, son parte de una conspiración del Big Bates. Aunque carecían de evidencia, estas ideas fueron repetidas por influencers públicos y celebridades, lo que les dio mucha visibilidad. Consecuencias: grupos grandes de personas decidieron no vacunarse, se retardó la inmunidad colectiva, hubo más muertes y hospitalizaciones entre personas no vacunadas. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp se convirtieron en canales claves para la programación de noticias falsas. 4. Nigeria y la vacuna contra la polio. En 2003, en el norte de Nigeria, líderes religiosos y políticos afirmaron que la vacuna contra la polio era una herramienta occidental para estabilizar a los musulmanes. Esto llevó a una expulsión de las campañas de vacunación en varios estados nigerianos. Como resultado, la polio estaba casi erradicada. Volvió a aparecer en Nigeria. El virus se propagó a otros países africanos y hasta Asia. Años de trabajo de erradicación se perdieron por la desinformación. En conclusión, como hemos visto, la desinformación sobre vacunas no es un problema menor. Puede provocar brotes, enfermedades y muertes completamente evitables. Es vital que aprendamos a identificar fuentes confiables de información y que provocamos una cultura de pensamiento crítico, especialmente en tiempos donde cualquier mensaje puede volverse viral en segundos. Hoy hablaremos de un tema urgente y muy actual: el impacto de la desinformación en la salud pública. En un mundo que cada vez está más conectado, donde la información circula a gran velocidad, también lo hace la desinformación. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra desinformación afecta directamente a nuestra salud? Primero, ¿qué entendemos por desinformación? Se trata de información falsa o engañosa que se difunde con o sin intención de causar daño. Y cuando esta información llega al ámbito de la salud, los efectos pueden ser devastadores. Un ejemplo claro lo vivimos durante la pandemia del COVID-19. Circulaban teorías conspirativas sobre virus, curas milagrosas sin base científica y miedo a las vacunas. Muchas personas creyeron que el virus no existía, que era una parte del experimento global o que las vacunas alteraban el ADN. El resultado: miles de personas no se vacunaron, retrasando su atención médica o tomaron decisiones basadas en información falsa. Eso no solo afectó a quienes creyeron en la desinformación, sino también a toda la comunidad, aumentando los contagios y el colapso de los sistemas de salud. ¿Por qué se propaga tan rápido la desinformación? La desinformación se propaga rápidamente por varios motivos. Emocionalidad. Los mensajes con carga emocional, como el miedo o la ira, se comparten más que los mensajes naturales. Falta de alfabetización digital y científica. Muchas personas no saben cómo verificar una fuente o distinguir entre información confiable y falsa. Redes sociales. Plataformas como WhatsApp, TikTok o Facebook permiten compartir contenido viral sin filtros ni contexto. Esto crea una tormenta perfecta.
información falsa que comparte miles de veces antes de que se pueda corregir. Impactos concretos en la salud pública. Podemos hablar de impactos directos. La desinformación puede aumentar el rechazo a las vacunas, fomentar el uso de tratamientos ineficaces o peligrosos, generar desconfianza hacia médicos y científicos, retrasar diagnóstico o tratamiento necesario, promover estigma hacia enfermedades o comunidades. Todo esto repercute en el sistema de salud, generando más enfermedades, más gastos públicos y más muertes evitables. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este fenómeno? Primero, educación. Es fundamental señalar que pequeños como buscar y verificar información. Segundo, alfabetización digital y científica. No basta con saber usar internet, hay que saber usarlo bien. Tercero, responsabilidad individual y colectiva. Antes de compartir una noticia, pregunta: ¿es verdadera? ¿Cuál es la fuente? ¿Puede hacer daño? Y por último, trabajo en conjunto entre gobiernos, plataformas digitales, educación y profesionales de la salud para combatir la desinformación con información clara, accesible y confiable. La desinformación no es solo un problema de redes sociales, es un problema de la salud pública. Está en nuestras manos no ser parte del problema, sino la solución. Infórmate, duda, verifica y sobre todo cuida tu salud y la de los demás. Siguiendo con mi sección sobre la desinformación en las redes sociales, ¿no les parece absurda la cantidad de información falsa que se puede encontrar en las redes? Es un problema que ese tipo de desinformación circule por internet, lo cual puede causar problemas serios en la salud pública, como por ejemplo decisiones erróneas tomadas por gente que hizo lo que, entre comillas, especialistas decían. Esto afecta directamente a nuestro tema principal, las vacunas, ya que sitios donde se ponen a publicar difamaciones sobre estas, la gente más influenciable o gente que no está bien informada sobre el tema puede pensar cosas equivocadas sobre las vacunas, por lo que esto trae consecuencias graves. Ejemplo de esto son casos de madres que no le dan vacunas fundamentales a sus bebés, como la de la hepatitis B, sarampión y tuberculosis. Esto también puede afectar no solo a la gente influenciable, sino que también a personas desconfiadas, ya que hasta el día de hoy siguen habiendo casos de personas que piensan que las vacunas son solo una farsa del gobierno para espiarnos a través de ellas, lo cual está muy alejado de la realidad, ya que como hemos dicho, estas tienen un peso enorme en la salud de todos los ciudadanos de un país. Las mentiras o fake news de las vacunas suelen tocar temas como que causan otras enfermedades, alteran el ADN o son un medio de espionaje, pero todas estas han sido desmentidas por estudios completamente confiables con argumentos sólidos. Las formas de detectar y diferenciar la información verídica de la falsa son verificar el estudio y las fuentes, analizar los títulos alarmistas o exagerados y comprobar la seguridad de las páginas visitadas. Las maneras de contribuir a una menor cantidad de información falsa en las redes son muy simples, como por ejemplo no compartir contenido sin verificar, denunciar y reportar publicaciones engañosas en cuentas falsas y difundir contenido basado en evidencias y estudios científicos. Por lo que depende completamente de ti que las demás personas y la población en general no sigan desinformándose. Así que es tu labor como oyente de este podcast el poder comunicar información real y científica. Mitos y realidades sobre las vacunas. Algunos dicen que las vacunas no son necesarias porque las enfermedades ya no existen. Eso es un mito. Justamente gracias a las vacunas muchas enfermedades han desaparecido, pero si dejamos de vacunarnos pueden volver. También he escuchado que las vacunas pueden alterar el ADN. Falso, las vacunas no entran al núcleo de nuestra célula, que es donde está el ADN. Solo entran al sistema inmunológico sin modificar nuestra genética. ¿Y eso de que las vacunas contienen chip o sirven para controlar a las personas? Otro mito sin ninguna base científica. Las vacunas están hechas de componentes biológicos, no electrónicos. Algunos creen que como ya tuvieron COVID o gripe, no necesitan vacunarse. Pero la realidad es que aunque hayas tenido la enfermedad, vacunarte refuerza tu inmunidad y reduce el riesgo de formas graves. ¿Y las vacunas causan autismo? Ese mito viene de un estudio falso, que ya fue desmentido hace años. La ciencia ha demostrado que no existe relación entre vacunas y autismo. Lo importante es informarse en fuentes confiables o no dejarse llevar por rumores.
¿Sabían que la primera vacuna de la historia fue creada en 1796 con pus de vaca? Edward Jenner usó el virus de la viruela bovina para proteger a un niño contra la viruela humana. Lo más importante es que gracias a este primer paso, en 2023, científicos lograron crear una vacuna personalizada contra el cáncer usando tecnología ARN mensajero como el COVID. En conclusión, hoy recorrimos el camino de las vacunas, desde cómo funciona hasta por qué algunas personas dudan en usarlas, y entendimos algo clave: vacunarse no es solo una acción médica, también es una conclusión social. Exacto, cuando una persona se vacuna, no solo se protege a sí misma, también protege a quienes los rodean: bebés, adultos mayores, personas inmunocomprometidas, en un acto de solidaridad. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas salvan entre 4 y 5 millones de vidas cada año. Además, conocimos historias como la de Ethan Lindenberg, que nos enseña la importancia de cuestionar la desinformación. Él decidió vacunarse después de investigar por su cuenta y confiar en la evidencia científica y no en mitos sin fundamento. Y es normal tener dudas, pero lo importante es no quedarse con ellas. La Sociedad Chilena de Infectología y el Ministerio de Salud de Chile recomiendan siempre consultar fuentes confiables o hablar con personal de salud capacitado, como los técnicos en enfermería que participan en las campañas escolares. También aprendimos que muchas enfermedades que hoy parecen del pasado, como la polio o el sarampión, se mantienen bajo control gracias a los programas de inmunización. Pero si dejamos de vacunarnos, podrían volver. Lo vimos con rebotes recientes en países donde bajó la cobertura. Así que si tienes la oportunidad de vacunarte, hazlo. Es una forma de cuidarte a ti y cuidar a quienes te rodean. Y también es una forma de agradecer a generaciones de científicos, médicos y trabajadores de la salud que han hecho lo posible para llegar hasta aquí. Antes de despedirnos, hagamos un repaso rápido de todo lo que conversamos hoy. Primero, entendimos qué son las vacunas y cómo funcionan. Básicamente, entrenan al sistema inmune para que reconozcan y combatan virus sin tener que enfermarnos. También hablamos de los distintos tipos de vacunas, como las de ARN o las de virus inactivos. Todas buscan lo mismo: prepararnos para defendernos. Usamos analogías simples como simulacros o fichas policiales para explicar cómo las vacunas ayudan al cuerpo a estar listo para reaccionar rápido ante una amenaza real. Tuvimos la participación del Dante Benavides, que respondió preguntas muy importantes sobre la vacunación escolar y el rol de los profesionales de la salud. Vimos también los grandes logros que ha tenido la vacunación en la historia, desde erradicar la viruela hasta reducir enfermedades como el sarampión o la polio. Tocamos el tema de los efectos secundarios leves y pasajeros en la mayoría de los casos, pero también hablamos de los ciudadanos y precauciones que hay que tener. También compartimos la historia real de Ethan Lindenberg, un joven que eligió vacunarse tras informarse, a pesar de que su familia no creía en las vacunas. Y finalmente reflexionamos sobre por qué algunas personas aún no se vacunan, por miedo, desinformación, presión social o falta de acceso a buena información. Así que si te perdiste alguna parte o quieres volver a escucharla, recuerda que puedes repetir este episodio cuando quieras, y si te gustó, compártelo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es una de las principales referencias cuando se habla de vacunación. Sus estudios, campañas globales y publicaciones han sido fundamentales para reducir enfermedades y salvar millones de vidas en todo el mundo. Y no solo eso, la OMS también trabaja para combatir la desinformación. En su página puedes encontrar recursos claros y actualizados que pueden ayudar a entender cómo funcionan las vacunas, por qué son seguras y qué impacto real han tenido en distintas comunidades. Si este tema te dejó con ganas de saber más, te recomendamos buscar artículos de la OMS, como sus informes sobre inmunización global o documentos como Basenes, Calling Test Shots, que explican estos temas con mucha claridad. Y si te gustó este episodio, síguenos en redes, suscríbete y déjanos tus comentarios. Nos ayudas a seguir creciendo y a llegar a más personas.
También puedes enviarnos artículos, videos o fuentes que a ti te hayan servido. Nos encanta seguir aprendiendo juntos con ustedes. Hasta la próxima.